Pues no los había enterrado, les había quitado la ropa y había dejado que la naturaleza, digamos, los animales, todo eso, pues se encargaran de ese cuerpo. Y lo que encontramos fue... Sí, claro, habían pasado 3 años. Ya habían pasado, sí, 3 años. La única ventaja, sobre todo en los 2 primeros, fue que él le había quitado la ropa y le había con la correa y la había tirado. Estaba la documentación de los muchachos, estaba todo. Bienvenidos al podcast La Fuente con Román Camacho. Aquí me acompaña en la producción Maylin Nieves. David Garrido me acompaña, porque la vez anterior dije Daniel, pero Daniel es el de la otra cámara, Daniel Echeverría, aquí Daniel Garrido también, y Felipe Cuervo. En esta ocasión estoy con un gran amigo, un gran funcionario que, mira, una trayectoria, digamos, impecable, ¿no? ¿Se puede decir? Este podcast es presentado por el Dr. José Ramón Velázquez, cirugía plástica y reconstructiva. Gracias. No sé. No, todavía no. Impecable es tan mal utilizado muchas veces por la gente que está cerca del Poder Judicial. Hicimos un procedimiento impecable y resulta que hubo de todo. No me gusta esa palabra. Bueno, puede estar ahí. Bueno, el doctor Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de la Policía de Latillo, profesor, abogado, ¿qué más se puede decir? Comisario. Criminólogo criminalista. Criminólogo criminalística. Lo posgrado que he dicho. Ok. Bueno, lo que vamos a hablar en este podcast más que todo es de su experiencia como funcionario en Venezuela. Sabemos que tiene mucha trayectoria, ha escrito libros y tiene mucho conocimiento que quiere decir a la gente, que sepa cómo es ser policía. Compartirlo, exactamente. Así que vamos a empezar con su historia. ¿Cómo inició en ese entonces la PTJ o en las policías? ¿Cómo fue su carrera, el inicio? Bueno, fíjate, yo toda la vida quise ser policía. Inclusive hay una anécdota. Yo estudié muchos años, toda mi vida, en el Colegio San Ignacio. Ellos tenían la costumbre, ya en 5º año, a uno lo llevaban unos psicólogos, en el departamento de psicología, para que le dieran una orientación vocacional, fuera de lo que uno estaba inclinado a estudiar. Y estábamos un grupito de 5º año, me acuerdo, yo estaba con un médico, hoy día médico, en aquel entonces era un estudiante de 5º año, Claudio Ivo. Y estábamos en grupo, ¿y qué quieres estudiar tú? Ya me preguntaron, yo quiero ser policía. Entonces Claudio me dice, oye, mira, yo soy echador de la batiga, pero no, vamos a una cosa en serio, ¿no? En serio, Claudio, yo quiero ser policía. Y es una anécdota que se cuenta mucho, porque es verdad, o sea, y de ahí, pues después que me gradué de bachiller, presenté para la escuela de detectives, quedé. Lo que pasa es que la edad no daba. Aún terminando el curso, iba a salir menor de edad, pues me dijeron, no, vamos, espérate 1 año, 2 años, una cosa esa, y hacer el curso de detective. Como estábamos en Venezuela, utilicé algo que no se debía utilizar, pero utilicé la palanca. La palanca. Había Eso nunca falta. Nunca falta. Había un comisario general, muy amigo de mis padres, y entonces me fui, yo sin decirle nada a nadie, me fui a hablar con él, mire, yo quiero entrar en PTJ, y me pasó esto y esto. Dice, lo máximo que puedo hablar en personal, a ver si hay disponibilidad de un cargo de agente. Y después hacer el curso de detective, pero un agente no te tenemos que dar armas, empieza desarmado, cuando cumpla la mayoría de edad y hagas tu curso de detective, pues se te da el arma. Bueno, efectivamente, la semana ya estaba yo trabajando en la comisaría del Llanito, en investigaciones, pero todo el mundo me decía el chamo, pues. Venido de la calle sin ningún tipo de conocimiento, y fui aprendiendo haciendo inspecciones oculares, que antes se llamaban inspección técnica, yendo a los sitios de suceso, viendo las evidencias físicas y su importancia con relación a lo que se había cometido y lo que hablaban. Me enseñaron a hacer hablar a las evidencias físicas, y ahí comenzó mi instrucción. Y después aprendes a hacer hablar a los delincuentes. No. ¿Sabes qué? Yo toda la vida he criticado eso, porque muchas veces la declaración, aunque sea admisión de los hechos del delincuente, a veces desvirtúa la investigación, pues tú la estás llevando muy bien, y muchas veces no nos interesa técnicamente para la investigación criminal, para la evidencia, para lo que tú has contratado, ya que diga que sí o que diga que no. Yo tuve un caso muy famoso, el caso Cangrejo de Oro, en los mediados de los 80, que fue el triple homicidio de Mamera, un distinguido de la Policía Metropolitana, y se hicieron películas luego y tal.
estaban saliendo 3 muchachos de la comunidad, del barrio donde vivía, estaban saliendo con su mujer los días que estaba libre. A discotecas, etcétera. Hay una discoteca muy famosa en Caricuao que ellos iban mucho, etcétera. Y él los casó uno por uno, los mató y desaparecieron. Entonces, claro, allí sí había un interés no para que él dijera o admitiera los hechos. Era lo de menos porque, en principio, cuando nos dieron nosotros el caso fue porque las madres habían hablado con el presidente de la República, pues ya tenía 3 años y ni aparecían los muchachos, ni había aparecido el culpable, ni sabían si estaban vivos o muertos. Era rolo de cangrejo. Sí, estaban vivos o muertos. Entonces el presidente... En aquel entonces, Luis Herrera Campins habló con el director de la PTJ y claro, yo creo que fue el primero que pasé por el pasillo. Era, para tú mismo, ven acá, tú y tu grupo van a investigar el caso. En aquel entonces yo trabajaba en investigaciones nacionales, nos dedicamos y realmente todo indicaba que había sido y teníamos suficientes evidencias para la juez. En aquel entonces hubo hasta una juez que le dieron el caso y 2 fiscales del Ministerio Público, pues estaba completo el expediente. Pero había una cosa que sí interesaba a la familia, que era el cadáver de sus hijos, de sus 3 muchachos, si estaban muertos, y todo indicaba que estaban muertos. Entonces, realmente nuestro, digamos, interés en que el hombre hablara, y la doctora Sofía Cardón de Briceño se lo dijo muchas veces, mira, nosotros sabemos que tú te los llevaste, que tú los desapareciste, pero el interés es por las madres de esos 3 muchachos. Claro, para que le den un cierre y puedan enterrar a sus chamos. Y enterrar a sus chamos. Entonces, creo que fue en el segundo interrogatorio, pues que él decidió llevarnos donde había dejado los chamos. Él no los había enterrado. Él los había secuestrado, los había ahorcado, les había quitado la ropa y había dejado que la naturaleza, digamos, los animales, todo eso, pues se encargaran de ese cuerpo, y lo que encontramos fue osamenta. Sí, claro, habían pasado 3 años. Ya habían pasado, sí, 3 años. La única ventaja, sobre todo en los 2 primeros, fue que él le había quitado la ropa y le había amarrado con la correa y la había tirado, y estaba la documentación de los muchachos, estaba todo. Lo único que había era decir el cadáver es de tal y el cadáver de cuál es cuál. No pasó lo mismo porque fue cerca de la Cota 1000 con Martín, el último de los 3 muchachos, porque tiró la ropa, seguramente en una zona parcialmente transitaria, la agarró, la botó, en fin, y esa no se encontró la ropa, nosotros 2 sí se encontró la ropa. Bueno, y por descarte dieron... Claro, no, y además él admitió que había sido, y no solamente admitió, lo más importante, nos llevó a donde estaban los muchachos, que fue una tranquilidad, si se quiere, para las madres. Pero él era hacía muchas especulaciones, más bien nos ponía, digamos, tensos y nerviosos cuando hablaba, porque nos mandaba por otro lado. Y entonces, por eso te digo, normalmente es mejor seguir las evidencias físicas que te dejan en el sitio del suceso, las investigaciones, que no muchas veces esas declaraciones admitiendo los hechos, o algunas veces delaciones de gente que estuvo cerca del hecho, puede pasar en los robos. Y pasó el otro caso también, Cangrejo, de aquella época, uno de los quizás robos más grandes que ha existido, yo creo que hasta ahorita, pues, llevando eso a esa cantidad de dinero que se llevaron a dólares, pues, hoy día todavía sería respetable. El atraco al hipódromo. El hipódromo, había elecciones, esa semana, pues el hipódromo... En ese entonces fue multimillonario el atraco. ¿Por qué? Porque había el 5 y 6, antes se llevaban unos formularios, exactamente, que eran 4 bolívares el que menos, pero de ahí en adelante lo que tú quisieras, ibas poniendo caballos y eso se jugaba todos los domingos. Yo creo que todos los venezolanos jugaban el 5 y 6. Fuera de lo de la taquilla, lo recolectaban en las 3 tribunas del hipódromo. Entonces hubo 2 semanas que el Panamericano, los de transporte de valores, no se habían llevado el dinero porque había elecciones. Y eso llegó a oídos de un grupo delincuencial muy preparado y preparó el atraco y se llevó, digamos, todo el dinero y fue recuperado íntegro. Cuando te digo íntegro, estaban unos cauchos en un apartamento en Caricuao, porque ellos decidieron no gastar ni medio hasta que bajara la marea, que se enfriara un poquito el caso. Sí había un datero dentro del hipódromo que ellos alimentaban de su propio dinero, le daban dinero eventualmente, quédate tranquilo, no te pongas nervioso. Y por ese datero nosotros llegamos a la banda.
y por ahí pues recuperamos nosotros. Entonces, y todo ese dinero se recuperó íntegro. Íntegro. Y bueno, nosotros llevamos unos cauchos de gandola que está en un apartamento vacío en Cariguao, alquilado por ellos mismos, y lo llevamos así directamente a la central de la PTJ. Después hubo problemas en el expediente, porque obviamente no hubo allanamiento, porque uno de ellos dijo, si a mí me ponen libertad y todo queda así, yo le entrego donde está el dinero, y yo le digo, bueno, vamos a buscarlo. Pero ¿cómo vamos? Mitad, bueno, si quieres hasta un poquito más y tal. No, negocié y fuimos. Evidentemente yo no puedo ir a un apartamento, o lo que llamaría el mundo Ampolín, una caleta, con 2 testigos. Pues el tipo iba a decir, ¿para dónde vamos? Entonces fuimos tranquilamente cuando me dijo los cauchos, y yo vi que entre los cauchos había algo, se notaba que había fajos de billetes, pues inmediatamente me llevé los cauchos, le puse un par de esposas y le dije, mira, el trato no va. Era mentira. Pero cuando llegó eso al tribunal, el juez, obviamente, ¿cómo llegaron ustedes a esos cauchos? Pues yo decía que no tiene nada que ver con los cauchos. O sea, ¿qué evidencia física tenía? Yo me acuerdo que a mí me llamaron varias veces, porque yo era jefe de la comisión, y entonces una vez el consultor jurídico me dijo, no, está todo hecho, te van a botar de la policía. Pero ya tú sabes cómo esto va a funcionar. ¿Cómo, doctor? El doctor Mario Cartuchero Viloria, hoy día fallecido, me dijo, tú le dices al juez, tienen razón los delincuentes. Esos reales no eran de ellos, esos reales son míos y yo los puse ahí. Usted me dictará autodetención, privativa, lo que usted sea. ¿Cómo no? Yo voy detenido. Pero eso sí, en el mismo acto voy a pedir los dineros. Pues son míos, si los puso son míos. Exacto. Entonces el juez me dijo, váyase del despacho antes de que vaya a quedar preso de verdad. Entonces yo no sé cómo él resolvió el juez. Evidentemente era un trabajo muy fuerte porque no sabía cómo condenarlo, porque no había la relación establecida con testigos del apartamento, con ellos y tal. O sea, era un dinero, era justamente el dinero, justo el dinero robado, pero no había esa relación. ¿Y cómo resuelves en ese caso? No sé cómo lo resolvió el juez. No sé cómo lo resolvió el juez, porque nosotros lo pasamos al tribunal. Y la etapa esta que estoy contando, que parece jocosa, pero es una realidad, eso pasó ya en los tribunales, porque el juez me decía, y como yo justifico, como usted no va a ir sin testigo un allanamiento, ¿no? Porque no era un allanamiento como tal, era un convenimiento con los delincuentes que íbamos inclusive a repartir, pues. Y entonces ellos me llevaron a donde están los cauchos. Y cuando íbamos a ir el procedimiento de abrir los cauchos, repartir el dinero. Claro, el delincuente fue engañado pensando que estaba, como dicen hoy en día, transeando contigo. Casi todos los casos donde la gente ha hablado, ha habido algo. Una manipulación. Algo que suena a cuento, suena jocoso. Yo recuerdo con el Ledesma, que andábamos, que nos entregan los muchachos, Ledesma hubo un cambio total. Porque el primer día de interrogatorio, que fue desde que lo buscamos en la Policía Metropolitana hasta altas horas de la noche, dijimos, vamos a descansar, lo guardamos en un calabozo, la edición contra rojo, aunque sea solo, pero lo guardamos allí, o la edición contra homicidio, en cualquiera de las divisiones, llamamos, había un calabozo listo. Y bueno, le fuimos a quitar las trenzas, los zapatos, la correa, lo que se le quita, digamos, detenido para evitar que se ahorque, o atente contra su vida. O atente contra alguien, en fin. Y él tenía un cordón en el abdomen, un cuerito marrón, y le dije, mira, quítate el cuerito. No, cualquier cosa. Esto es una cuestión religiosa, es una cuestión de más allá, de un santo, de no sé qué. Le dije, no, mira, será santo lo que sea, pues te quitas eso, pues no puedes entrar en un calabozo con eso. Y hasta hubo un pequeño forcejeo hasta que se lo quitamos. Evidentemente él cambió casi 360 grados, pero un cambio total. Se sintió quizás desprotegido y al día siguiente pues inmediatamente nos dijo, no voy a llevar a donde están los muchachos. Y yo creo que eso influyó, sí, yo creo que eso influyó bastante en su cambio anímico de él, decir dónde estaban los muchachos, aunque no era de ningún interés para el investigador. Lo que interesa es esclarecer el caso. Y para esclarecer el caso hay algo que es irrefutable, son las evidencias físicas. Mira, la sangre, y necesito eso habla. Yo a veces se lo digo en clase y le pongo ejercicio, un montón de sangre, ¿qué pasó ahí? Y la gente tiene que decirme qué pasó, porque la sangre te lo dice. Y no solamente la sangre, apéndices pilosos, pelos, vellos, cabellos, caso de violación, otra cosa, el semen, 10.000 cosas, la cama, como estaba. Hay 10.000 cosas que te hablan, que tú lo que necesitas es interpretar y sabes qué pasó ahí,
cómo ocurrió el hecho. Y bueno, lo que te falta es la identificación del autor, pero te lleva a muchos rasgos del autor que te facilita en un momento determinado a decir fue Pedro, fue Juan, quién fue. Sí, pero al final no es lo que se pueda decir, sino es lo que se pueda demostrar y probar. Exacto. En un juicio. Además, todo eso va a ayudar a la demostración. Claro, la delación te da como esas herramientas que necesitabas para saber hacia dónde guiar la investigación. Sí, lo que pasa es que las delaciones muchas veces están interesadas, porque cada persona cuando delata en su interés. Cómo yo me separo de alguna forma y tal. Y hoy día está famoso por los juicios de Estados Unidos y tal, donde le dan un fuerte peso a la delación o a la admisión de los hechos, un peso para la rebaja de la condena. Entonces parece que eso está de moda, ¿no? Si yo admito y tantos años y salgo... Sí, que al final, hoy en día se ha cuestionado mucho esa forma de interrogar a los testigos o a las personas involucradas en delitos, porque dicen que tú estás forzando a esa confesión a cambio de un beneficio de una pena, y muchas personas han dicho, mira, si yo me arriesgo porque no hay ninguna prueba que demuestre o que soy culpable o que soy inocente, entonces prefiero simplemente aceptar mis cargos para tener un beneficio más corto, que se han demostrado en algunos casos. Que si hay admisión de los hechos, pues salen con una medida sustitutiva y no ni siquiera un día preso, nada más por admitir. Bueno, la gente admite, aun siendo inocente, pues evitan el trago de pasar, digamos, por un juicio por la admisión. Entonces, todo lo que es la admisión, la delación, todas esas cosas, yo creo que deben verse con lupa en la investigación criminal. Entonces, ¿para qué van a golpear a un detenido? O como se le dice, una charla, darle una charla motivacional. No, y que tampoco. Tú estás preso por esto, y pues más nada. Hasta ahí. Cuando tú vayas a declarar, a ver cómo tú te defiendes, ya eso es otro proceso. Él y sus abogados te van a indicar la ruta que tú vas a tomar para defenderte, para aliviar, digamos, un poquito, digamos, la sentencia o para salir en libertad o lo que sea. Pero ese es un proceso judicial, un proceso eminentemente jurídico. Hay mucha gente que ha sido condenada, inclusive en segunda instancia, con todo eso, y luego por un detalle jurídico, cuando van a casación penal, pues los tipos salen de libertad. Por un detalle jurídico. O sea, por una falla, llenar un acta, pueden salir en libertad. Por cualquier cosa pueden, que lo demuestre, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, sales en libertad. O sea, no es necesario que sea autor o no autor de pero nos estamos metiendo en aguas profundas. Vamos jurídicas, además, muy jurídicas y menos policiales. Estábamos en la parte donde en los pasillos te decían el joven y de repente saltamos a dos cangrejos y a otros temas. Yo a veces me encadeno. No, tranquilo, tenemos tiempo. Pero ¿cómo fue ese crecimiento dentro de la PTJ? Bueno, fue poco a poco, fue como una esponja que tú vas absorbiendo y te van enseñando cada día, vas aprendiendo una cosa más. ¿Cuándo te dieron tu primera pistola ya que tenías la mayoría de edad? No, eso fue otro cuento. Eso fue otro cuento más famoso todavía. Como yo, cuando había esos operativos, que antes se llamaban, eso ha tenido sus cambios, antes se llamaban redadas, después se llamó operativo. Y ahora se llama intervenciones legales. Sí, le cambia el nombre, pero sigue siendo la misma cosa. Entonces, había una redada, creo que por el cementerio, y en la división de patrullaje, creo que fueron volantes, no sé si le habían cambiado el nombre todavía, era donde estaban la recepción de los detenidos. Y se llevaba una planilla que se llamaba R13, que no solamente es el nombre y lo demás datos del detenido, sino sus impresiones decadactilares, o sea, la impresión de sus 10 dedos de la mano para ser buscado tanto en dactiloscopia como en archivo criminal si están solicitados, en fin. Entonces, claro, yo llevaba esos papelitos porque estaba desarmado. O sea, era un muchacho. Entonces me llama el jefe, que no me conocía, porque era otro departamento, yo trabajaba en la comisaría de Nito, y me dice, mira, oye, ¿dónde está su arma? ¿Te ha funcionado? Está mi credencial y tanto. Ay, esta policía. Esto ya no sirve. Y ahora ni armas a los funcionarios. Con el peligro que hay en la calle. Se fue por otro lado. No, se fue por el lado normal que tú piensas. Yo tampoco le dije que era menor de edad y que no podía. Se aprovechó la situación. No, yo me quedé callado. Ok. Omití. Y entonces le dijo a fulanita de tal, a la secretaria, hazle un oficio urgente para armamento para que le den un arma de fuego. Y ese día no dormí.
andaba yo con mi oficio aquí, llegué calladito, lo puse en la puerta y me dice, ok, sí, aquí hay un revólver M10 y está 2 cargas, una caja de proyectiles. Yo calladito, yo ni siquiera lo guardé, lo cargué, lo metí en una bolsita y salí de la policía. Yo recuerdo cuando llegué a la mayoría de edad me llamaron de personal. Mire, ya aquí tenemos listo su oficio, ya ahorita va a poder estar armado. Armado. De hace tiempo. De hace años. Bueno, el zaperoco normal que se forma, pero ya el mal estaba ahí. La mayoría de edad en ese entonces seguía 18. 21 años. 21 o sea, ¿y la obtuviste a los 19, 20? Mire, yo creo que tendría 18 años, 19 años cuando me dieron un revólver. ¿Y nadie sabía en la institución durante esos años que estaba armado? Solo el comisario que... No, sí, el comisario que me lo dio, además, molesto, porque no era funcionario de PTJ, pues obviamente, con lo que tú te exponías, lo menor que tenías que tener un arma de fuego, pues reglamentaria, asignada, en fin. Y así fue como yo la obtuve. O sea, digo, hay una serie de cuentos que parecen chistes, pero son realidades, son anécdotas, realidades que me han pasado, digamos, en la vida. Ahora, yo toda la vida, me gustó la investigación criminal, y cuando tú profundizas más en la investigación criminal, en el estudio de la criminalística, de toda la evidencia física, te gusta más. Pues sabes que puedes llegar... No, hasta se obsesiona un poco con eso. Claro, pues tú puedes llegar a una serie de verdades y realidades que de otra forma no puedes llegar, sino con el estudio realmente, tipo muchas veces película, novela, lo que tú quieras, pero si ves la criminalística es mucho más allá de lo que la novela o la película te dice. Quizá lleva más tiempo el estudio, un sitio de suceso, por ejemplo, el hurto. ¿Qué debes buscar tú en un hurto? Más que todo en el sitio de suceso, cualquier evidencia física, huellas dactilares, cualquier evidencia que te identifique el autor de ese hurto y demostrar cómo hubo, porque después va al tribunal y el tribunal tiene que ver si forzaron llaves, si hubo escalamiento, nocturnidad, en fin, hay una serie de cosas que debes demostrar en el expediente. Pero el kit del investigador criminal es llegar al autor del hecho. ¿Y el autor cómo? Bueno, tiene que conocer muchas dactiloscopias, tienes que pensar qué pudo haber tocado, cómo pudo haber tocado. O sea, en los hurtos de vehículos hay un sitio donde buscar idealmente, por decirte, un rastro dactilar. En el espejo retrovisor, porque cuando te sientas la gente va a acomodar y deja el pulgar completico ahí. Mientras deja el dedo índice detrás. Índice detrás. Entonces, hay ciertas cosas humanas que debe el investigador criminal conocer, saber, ver, para empezar a buscar la evidencia física. Entonces, y así pasa con la sangre, pasa con cualquier evidencia física. Y ahí llegas, digamos, al autor de los hechos y esclareces el caso, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de investigación criminal. Una vez que te dieron el oficio, que ya eras mayor de edad, ¿saliste a investigar casos o ya no? Seguí toda la vida. Yo desde que ingresé, yo digo menor de edad, pues había ciertos procedimientos, ciertas cosas que me acompañaban, gente ya armada. Y a veces pues había una patrulla, en la patrulla había una subametralladora, una UCI, una cosa ahí, y me digo, cualquier cosa la agarra. Sí, así no haya pasado, usted la agarraba. Sí, pero estamos hablando de Petare, no el Petare ahorita, el Petare antes era un Petare fuerte. Más el Petare nace, la comisaría de Llanito nace como la quinta comisaría. Había 4 comisarías en el área metropolitana. Ante una necesidad de dar respuesta a los homicidios y crímenes que ocurren en Petare. Homicidios, robos, todo lo que había, porque Chacao, la jurisdicción de Chacao era de Sucre, no existía todavía Chacao. No, existía la comisaría de Chacao. Claro, era la comisaría, pero no era municipio. No era municipio. Entonces, la extensión era casi hasta la entrada de Guarenas. Y era una abrumador porque tenía Petare, nada más Petare solo. Entonces, de allí, en el 73, inauguran la comisaría del Llanito, que rompe con esas 4 comisarías norte, sur, este, oeste, y es la comisaría del Llanito, digamos la cuarta comisaría que hay allí. Que ahorita sería la coordinación, por ejemplo, este, está la coordinación de homicidio que es en el Llanito. De los ejes. Ajá, de los ejes. Llaman de los ejes. Correcto, o sea, porque el Caracas va creciendo, no solamente en Caracas, cualquier ciudad, y la policía debe andar creciendo, o sea, tiene que dividirse, porque si tienes muchos casos, va a ser bastante difícil que esclarezcas todos, porque siempre esclareces 2, 3 más, pero te vienen otros casos, y eso ocurre mucho. Y yo recuerdo cuando estuve en la División General de Investigación, nosotros daban un caso,
que lo sacaban de cualquier edición y lo rodaban hasta que terminamos ese caso, pues no tomamos otro. Porque si vienen homicidios en robo, en las comisarías, tienes 4 o 5 casos, pues obviamente el caso más fácil es el primero que sale. Sí, totalmente. Eso es el ABC, porque tú necesitas justificar una comisaría 8 o 10 expedientes. Bueno, tienes que sacar los primeros 8 o 10 expedientes, después tú agarras los que te gustan, los que te van a, digamos, a producir mayores satisfacciones. El hurto tiene grandes satisfacciones, es uno de los delitos más complejos, inclusive más complejo de trabajar que el homicidio, porque el homicidio tienes todo en el sitio de suceso. En el hurto, si no identifica por rastros dactilares o por otra cosa al autor, es muy difícil. Es muy difícil. Inclusive dicen en la investigación criminal que el hurto sale por un dedo o por un dedo. Por un dedo porque dejaron el rastro dactilar, porque dice, este fue. Ya, entonces, por un dedo o por un dedo. Por eso es que dicen que el hurto sale. Esa anécdota le va a gustar al camarógrafo. David, eso le gustó. Ya la notó. En la PTJ, ya con su arma, ya en la calle, ¿cuándo accionó su arma por primera vez en contra de un delincuente? Mira, muchas veces no en contra. Muchas veces era para defendernos. Y más de una vez había mucha mayor superioridad, tanto de armas como de delincuentes, que lo que había a veces 2 funcionarios con una Volkswagen en la bombilla, nos llegaban 10 delincuentes armados a disparar. Entonces uno, entre el que llamaba por radio, no existían los celulares, ni nada de eso, entre que uno llamaba, si tenía radio, si no tenía radio, aguante ahí hasta que o se vayan, o haya algún muerto, pues, o de ese lado o bien del otro. Pero es que el enfrentamiento es el pan del día. ¿Por qué? Porque muchas veces los delincuentes están drogados. Cuando están drogados no les importa con quién se enfrenten, sea familiar, sea lo que sea, si lo que les interesa es salir del momento del aprieto que tienen, de la posible captura que ellos tienen. Entonces, accionar contra la policía es el pan del día, porque saben que de repente disparando 2 o 3 veces pueden lograr una fuga exitosa. Y bueno, ya el día siguiente será otro día porque no los agarren, etcétera, etcétera. Pero en esas, para lograr fugas exitosas hay enfrentamientos con las comisiones policiales y muchas veces, salvo que tú vayas a buscar a alguien, ya sepa que vas a allanar una casa determinada, sepa la peligrosidad que tiene el tipo, o sea, ya vayas tú con una conciencia de lo que vas a hacer, entonces debes llevar superioridad de hombres, superioridad de armas, debes saber cómo es la casa, si tiene salidas por la parte de atrás, ventanas, etcétera, etcétera. Ya ahí tienes una ventaja. Ahora, si el hecho es un hecho del barrio normal y corriente, no tienes ninguna ventaja, más bien la ventaja sí, no tienen los delincuentes que son los que conocen el barrio. Exactamente. O el policía lo Pero que... ¿cuándo fue la primera vez que se enfrentó, que Mira, tuvo que accionar su arma? No te podría decir la primera, yo recuerdo una vez... O la que más lo marcó. Mira, ha habido intercambios, sobre todo, recuerdo yo ya casi en los años 90, los famosos atracos a los bancos. Sí, que ahí hubo muchos robabancos en los 90. Sí, donde salían los delincuentes de los bancos, que tú podías pasar y estaban robando el banco de la esquina y tú veías, nosotros somos 2, ellos son 8, y con armas largas. Vamos a notificar, después sí. Perseguimos. No, tanto así no, pero es que el tiempo no te da para muchas cosas, a veces ni para notificar. Entonces, hay situaciones, y ahí tú ves superioridad de armas, superioridad de gente, además el desespero que tiene el delincuente por irse del sitio, por librarse de esos señores que lo quieren detener. Entonces, obviamente, pues hay accionar las armas de fuego. Anteriormente, y dicho por el mundo del AMPA, pues ellos procuraban no matar a un funcionario de la PTJ para no disgustar la institución. Claro, yo recuerdo que lo decía se armaba como, esa paulera, ¿no? Yo recuerdo que yo lo decía así como si la institución se disgustara y se ponía brava, ¿no? Entonces, pero eso sí lo decía, ellos procuraban que fuera cualquier persona la que fuera la receptora de sus disparos y no fuera un funcionario de la policía judicial. Había un cierto respeto, pero un ampón drogado no se guarda mucho de ese respeto de la policía que hay que tener ni nada, sino lo acciona y se va. Hoy por hoy, pues,
estoy viendo, he visto, hay menos funcionarios, tanto de la policía uniformada como de las policías de investigación criminal, que han fallecido en intercambio de disparos. Cosa que me parece muy buena, pero siempre la policía debe estar muy pendiente de esto, porque cualquier intercambio de disparos donde tú seas sorprendido, llevas casi todas las de perder. Un caso en su carrera que lo haya marcado. Bueno, fíjate, la mayoría de los casos que más o menos lo marcan uno, sobre todo, son los que tienen mucha difusión y cobertura periodística. Sí. Porque entonces uno tiene que huir de sus amigos los periodistas, sobre todo los periodistas de sucesos que todos son conocidos. Entonces, pero cuéntame algo, yo no lo voy a publicar, pero es para tener tu vaso, como llama. Entonces, se siente uno medio comprometido. Como la investigación no sirve para decir nada más van bien, sino uno también, como tiene la emoción de que uno ha adelantado, pues quiere comentar algo sin poner en riesgo la investigación, pero es difícil eso delante de un periodista, porque al periodista le interesa lo que ustedes llaman el tubo. Sí, el tubazo. Y al uno el tubo no, el tubazo. El tubazo. Y entonces eso les encanta, y entonces después sale, a lo mejor no sale en primera plana, pero sale, mire, y tal cosa, sin decir que se lo dijo un investigador, sino producto de las investigaciones hechas por el periodista de suceso. Entonces salen a la calle muchas informaciones que no son convenientes para la investigación y para el desarrollo del caso. Entonces, en esos casos tienes tú una doble presión, pues, no solamente la presión interna de los jefes. Sí, que tiene presión interna de los jefes, de los familiares de las víctimas y de la prensa. Y de la prensa. Que es la que más presiona. Sí. Y entonces, tienes que lidiar con eso, sobre todo los casos que tienen, o sea, cierta importancia mediática, son los casos, se quiere, más fuertes para trabajar. Sí, pero los periodistas y el investigador en ese entonces la PTJ, hoy en día se dice PC, somos, como por así decirlo, aliados. Claro. Inclusive hay, y eso era muy fácil de verlo, en la PTJ anterior había lo que se llamaban las 3 bases: primera base, segunda base, tercera base. La primera base era como un restaurante chino que había, ¿no? Entonces de vez en cuando pues se tomaban algo, tanto los periodistas como los investigadores. Eso se veía con los investigadores de homicidio, con los investigadores de robos, con los investigadores siempre con algún periodista amigo. Ambos te dejaban de trabajar y decían, ¿a dónde lo vemos? En la segunda base, en la tercera base, en la primera, pero siempre había. Entonces, con una persona que ha desarrollado una amistad, es como muy difícil guardar un secreto. O sea, hasta te pega por dentro. Entonces siempre vienen las promesas, yo no lo voy a publicar, eso es para mí nada más. Eso sí, cuando salgan las investigaciones, cuando ya las esté todo esclarecido, lo meto, pues, o sea, y con eso doy el tubazo. Entonces, claro, tú le cuentas ciertas cosas de las investigaciones, día a día. Yo recuerdo con el caso Mamera o el atraco del hipódromo, cualquiera de estos casos famosos, pues obviamente he estado detrás, pues, los periodistas muy interesados. Y periodistas además de la fuente, amigos tuyos, no es un tipo que tú no conoces, sino Sí, que eso muchas personas no lo saben, lo que es la fuente de sucesos, entre esa convivencia con los funcionarios. O sea, nosotros estamos en la calle todos los días, investigamos casos, nos contactamos unos con otros. A veces a mí me llaman funcionarios, mira, ¿qué sabes de este caso? ¿Te han dicho algo los familiares? Sí. O sea, nos retroalimentamos de esa forma. Muchas veces el periodista sabe cosas que no sabe el funcionario. Exacto, estamos todos los días. Entonces uno prefiere que se lo diga el periodista y no leerlo en la prensa. Exacto. Esa es la cuestión. Que eso es algo que hoy en día no se ve tanto. Eso de primera, segunda y tercera base, que tenías unos sitios, porque era diferente. Más que todo, el periodismo antes era medios impresos. Hoy en día tenemos tanta tecnología, pero se ha perdido ese contacto que se ve tanto. Simplemente nos encontramos en los procedimientos, por así decirlo. Es un contacto bueno, bueno, porque el periodista conoce no solamente al investigador criminal, sino cómo se desarrolla la investigación criminal. Y eso es importante cuando se lo va a plasmar y se lo va, digamos, a decir al público, porque hay formas de decirlo y formas de comunicar, y lo mejor, los que saben de eso son los comunicadores sociales, los periodistas. Entonces, obviamente, que no son los policías, son los periodistas. Entonces, obviamente, esa comunicación hace de interés en los casos, lo que le gusta del área policial, pues ver mucho la prensa, ver, digamos, lo que publican los periodistas de sucesos,
porque le están echando la historia policial completa. Eso es como una novela, pues, contada. Es más, una vez me dijo un periodista, mira, tú publicaste algo así como que no tiene nada que ver con la realidad. Y me dijo, no, hay que poner un poquito de sangre para que la gente sí, para se divierte, le guste, y se atrae hacia el caso. Antes era más llamativa las notas para de suceso. ponerlo más llamativo. Dale ese picante. Exacto, exacto. Y eso suele suceder, o sea, ponerle un poquito más, pero de todas formas, creo que el mejor amigo anteriormente, no sé cómo será la situación, porque si bien estoy en cuerpos policiales, pero ya es diferente hacer el actor que, digamos, va al sitio, que va y tiene la pesquisa, a el que maneja ya, digamos, la parte policial. Y sobre todo cuando tiene una combinación de, hoy día casi todas las policías son policías muy completas, tienen la parte preventiva, patrullaje motorizado, patrullaje vehicular y tienen una dirección de investigación penal. Exactamente. O sea que es prácticamente como una comisaría pequeña los cuerpos que tienen esa habilitación, que son la mayoría. Sí, que eso sí me gustaría tocar ese tema de la investigación penal en las policías municipales, porque hay muchas personas que dicen que igualito las policías no tienen muchas facultades para investigar un caso como lo que es el 6CPC o en su entonces la PTJ. Yo creo que las facultades sí las tiene. El tema es que no tiene, digamos, la habilidad o los conocimientos tan fuertes como lo tiene un investigador de la policía judicial. Pues la policía judicial es lo que hace, es lo que se ha preparado, es lo que el caso anterior, digamos, le enseñó un poquito más para este nuevo caso. En las investigaciones que normalmente hay de todo, pues hay el caso que tú necesitas trabajarlo con criminalística, como es el caso del hurto, pero también está la lesión y que Juan le dio con un palo a Pedro. Entonces lo que tiene que agarrar a Juan, que fue el autor del palo, agarrar el palo, llevar al hombre al médico forense para ver qué tipo de lesiones son, pero ahí no requiere mucha investigación, es pura cosa procedimental. Es lo que yo llamo, son prácticamente sumariadores, lo que llaman en los tribunales escribientes. Exactamente. Y realmente lo que saben es de hacer un expediente que detenga más o menos las cosas que pide la ley, pero más allá de la investigación o de la pesquisa no es. Y eso hay multiplicidad de casos en las policías, son los casos normales que trabajaban en comisarías, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que la municipalización de la investigación criminal es muy importante, porque el agraviado, la víctima, tiene ahí mismo al policía, puede insistirle, tiene ahí mismo para poner la denuncia, en fin, hay una serie de ventajas más que de desventajas en cuanto a la cercanía que tú tengas del policía. O sea, lo que sería la CIP, el Servicio de Investigación Penal, podría funcionar como un organismo auxiliar al 6CPC, ayudarlo en las investigaciones. Ni siquiera como auxiliar, puede tener su propia independencia. Yo esos auxiliares no me gustan mucho. Pues normalmente el auxiliar lo que es un empleado del principal. Del principal, exacto. Y así ha pasado toda la vida con jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Cuando tú eres auxiliar de alguien, haga esto. Eres subordinado pero un subordinado que llega en un momento determinado que es un poquito más que subordinado como empleado de. Pero sí tiene cierta independencia. Y 6CPC hoy día, no policía judicial, ocuparse de los grandes casos, los casos que realmente requieren una mayor investigación o una profundización criminalística del hecho. Hay homicidios muy simples. Yo trabajé en homicidios muchos años y hay homicidios que son muy simples. El homicidio no es el delito más complejo en investigar, es el hurto. Por decirte algo, hay hurtos también muy fáciles, pero el delito de homicidio requiere una serie de complejidades. Hay ciertos delitos de homicidio que podrían trabajar tranquilamente las policías nacionales. Pues yo creo que más allá de lo que es, digamos, el delito que tenga más de 8 años o menos de 8 años, es la complejidad de la investigación. Tú puedes tener delitos menores a 8 años con gran complejidad de investigación y puedes tener delitos mayores a 8 años, que son los que investiga el 6CPC, con muy poca complicación. ¿Me explico? El hombre que se suicidó, eso lo puedes
haciendo buena fijación en sitio de suceso, etcétera, etcétera. Un vecino que mató a otro vecino. O sea, hay muchísimos casos dentro de la edición contra homicidios que bien los podría trabajar sin decir que el caso le deja puertas abiertas para que el hombre, que eso quede impune. No. Hay una serie de cosas que son muy fáciles de investigar. La complejidad de la investigación la dice el caso, no la dice el número de años que pueda tener el imputado en estar detenido. ¿Qué le dio esa fama a la PTJ de ser una de las policías científicas, una de las mejores del mundo? Bueno, fíjate. Estadísticas de resolución, ¿cómo era la jerarquización de los casos? En principio éramos honestos, algo que se ha ido perdiendo, no solamente en la policía, en la administración pública, en toda la... Y segundo, la mayoría que ingresábamos en la policía judicial, ingresamos vocacionalmente. No es porque no conseguimos cupo en la universidad, no porque no habíamos conseguido trabajo y era el único trabajo que nos iba para 15 y últimos. No. Era porque nos gustaba la investigación criminal. Nosotros los días libres muchas veces íbamos a trabajar y no es que nos obligaban, sino que íbamos porque nos gustaba. Estábamos imbuidos en el trabajo, metidos en el trabajo, y realmente eso es lo que hizo la policía judicial, que fuera la policía judicial que llegó a ser en un momento determinado, pues. O sea, había muy pocos casos impunes, homicidios, robos, lo que tú quieras, había muy pocos casos impunes, había bastante honestidad, había, digamos, la iniciativa en que la gente se metió allá porque creía en eso, le gustaba eso. Entonces, todo eso hizo que la organización se fortaleciera, a ser una de las mejores, digamos, de Latinoamérica. Yo fui a trabajar casos y cosas en el exterior y realmente la gente nos tenía un respeto en cualquier policía. Tú decías, es la policía judicial, caramba, eso es, digamos, yo recuerdo que hubo una falsificación de visas para entrar en Venezuela. Nosotros estuvimos en algunas partes de Colombia, estuvimos en Buenos Aires, y a la Policía Federal de Argentina, cuando tú le decías que era la PTJ, era como un dios, una cosa de esa, de los mejores de Latinoamérica, los tipos son pesquisas. Oye, pero tan joven, nosotros creíamos que usted era mayorcito, ¿no? No, y yo que empecé 4 años antes, le decía. Sí. Entonces, te creía otro tipo, o sea, el viejo con la lupa, tipo Sherlock Holmes, ese tipo de cosas. La gente se sorprendía, pero tú le decías que tú eras de la Policía Judicial, ya eso era para ellos en cualquier policía latinoamericana, inclusive en Estados Unidos, en países europeos. O sea, tenemos una fama, se quiere, internacional, que poco a poco fue perdiendo, ya no es la misma. Yo no estoy diciendo que se haya deteriorado el cuerpo, pero sí la fama se ha perdido. Se ha perdido, ¿no? Sí. Hay una sección que queremos como que manejar aquí en el podcast, que es lo bueno, lo malo y lo no tan bueno de la carrera, en ese caso. Y lo feo, se puede decir. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ok. En este caso de ser ex comisario, PTJ, toda su carrera. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Bueno, lo bueno es que estás trabajando en algo que te gusta. Lo malo es que hay cosas que no son gratificantes, que tú ves que o por un mal procedimiento o por cuestiones de la vida, pues no logras, digamos, esclarecer un caso y el delincuente, pues, y cosas normales de la propia carrera que tú te enfrentas. Yo recuerdo antes, por lo menos, alguien era sorprendido en una transgresión digamos, de la normativa, de la ética, y todos quedamos, y no creemos, o sea, era una conmoción interna. Cuando alguien llegaba a disciplina y inspectoría nacional, era una conmoción interna del otro mundo. Hoy día es normal. Entonces, lo feo en estos casos ese es uno de los temas. Es uno de los temas que ha erosionado mucho la credibilidad de las policías. Y uno de los grandes temas es la corrupción policial. Desde que pasa tú lo ves en las redes sociales, desde el que pide para lo fresco o para el café. O una factura de destornillador. O la factura de destornillador, o la licencia que tienes que tener si la moto de alta cilindrada, en fin, esas cosas. Parece chistosa, pero si está grabada, chistosa, pero pasa, y pasa más frecuentemente de lo que sale en las redes.
Y eso tú lo ves. Entonces eso le resta, digamos, esa admiración a la gente que tiene hacia la policía, eso va restando porque ya lo ven como un delincuente con uniforme. Entonces, esas cosas han hecho que se pierda mucho respeto, cariño y cercanía hacia la policía. Bueno, por eso usted sacó un libro que se llama La Policía en Venezuela, que habla sobre la corrupción de lo que sucede dentro de las instituciones policiales. Entre malas praxis. La más fuerte yo creo que es esa, la corrupción policial. Es lo que más afecta no solo la institucionalidad, sino también la credibilidad de las instituciones. Es que tú lo ves, tú ves, ¿cuánto estás ganando tú de la policía judicial? Tantos, ponte $60. Y el hombre llega con una 4Runner último modelo. Entonces dice, mira, aquí hay algo que no funciona. Y cosas así. Tú te vas dando cuenta que está en el libro que es un poquito más allá de eje para los frescos. Y cuando te para muchas veces la policía, lo primero que siente el ciudadano común hoy día, y eso estamos claros, es cuánto me va a quitar este hombre. Sí, bueno, este es uno de los pocos, pasa mucho en Latinoamérica, que es donde llegas a un punto de atención ciudadana, un punto de control, o con los mal llamados alcabalas. Cuando llega, el venezolano se siente nervioso. Sí. O sea, ve al policía en la calle y se siente nervioso, así no haya cometido ningún tipo de delito. Sí, fíjate que la policía quizás que tenía más fama en Latinoamérica vamos a llamarlo, de lo que llamamos matraca, martillo, en fin, todo eso que ellos le llamaban mordida, era policía mexicana. Inclusive la policía mexicana tuvo que hacer en una avenida que atraviesa todo México, que era famosa porque que paraban ahí, venía la mordida. Lo primero que tenía que hacer, tenía cinturón de seguridad, no tuviera factura del destornillador o sin facturas. Entonces tuvo que hacer una medida y puso mujeres, quitaron los hombres y pusieron mujeres. Y con eso amainó bastante, digamos, el normal martillo, matraca, mordida, como le llaman, del policía uniformado. Y ese es el policía uniformado, porque si va al policía de investigación criminal tiene otras formas, y el otro tiene otras formas, y ya lo que falta es escribir un libro, pero técnicas de hacerse millonario en la policía. Sí, como un manual para manual, una cosa de esa. Entonces, tú lo ves, gente con yates, con motos de agua, con apartamentos de lujo, y ¿crees tú? No, yo soy inspector jefe. Ni siquiera es comisario. No, si el comisario llega con avioneta de helicóptero y cosas de esas, porque si baja ese ritmo, pues obviamente, y eso ha mermado esa credibilidad, digamos, esa empatía que había con toda la policía. Eso de la empatía es importante, pero también vamos a mostrar el libro, La Policía en Venezuela. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Bueno, primero en Amazon, que es una tienda internacional, y después aquí en Tecniciencias, en Caracas, Tecniciencias tiene dos Tecniciencias, CCT y Sanvil. Y tengo unas cuantas librerías pequeñas que también lo tienen. Pero por decirte una librería grande, en Tecniciencia creo que tiene 8 librerías o 10 librerías. Y se puede conseguir fácilmente. Se puede conseguir. Bueno, igual aquí vamos a poner aquí abajo en la descripción del video el link de Amazon donde pueden adquirir este libro. Vamos a ver si nos dan un código especial donde podamos conseguir una comisión de venta. No, y además me ha llamado la atención de que hay ventas así como extrañas en Alemania, Budapest. Bueno, que los venezolanos estamos en todos lados ahorita. Yo no sé si son venezolanos o gente del sitio que lo compra y llama la atención. Bueno, vamos a ver cómo la policía en Venezuela. No, vale, seguramente sí. Sí, pero que en el libro tocó un tema muy importante, cómo se puede ver que un funcionario es corrupto o no. Y usted lo mencionó con todos los lujos que se da. Con todos los lujos que se da. Pero también eso quiere decir que un funcionario no puede ser exitoso y tener dinero en su carrera policial. Es que es como difícil. Tú puedes hacer dinero después de que terminas tu carrera policial. ¿Por qué? Porque te has hecho un nombre dentro de la seguridad, dentro de la policía, y eso te favorece en una empresa privada. O sea, asesorías, outsourcing. En fin, todas esas cosas te pueden favorecer. Y ahí tú comienzas a ver, digamos, la plática que no viste antes. El problema está de que tú ves a un funcionario activo, que todavía no había pasado a retiro, que no está asesorando a nadie porque no puede hacerlo legalmente. De jerarquía baja. De jerarquía media,
Normalmente baja es donde comienza, digamos, a revisar ese libro de cómo hacerse rico en la policía. Pero jerarquías medias y jerarquías altas, que tú dices es imposible, que con estas jerarquías, mira, tú sumas, y antes se ganaba más o menos, o sea, nunca ha sido, los sueldos de los policías nunca han sido muy buenos. Pero sí era un sueldo que tú podías más o menos vivir, mantener una familia, tenías una buena previsión social, en fin, tenías ciertas cosas que te podían llevar a una clase media baja y tal. Pero jamás en una clase alta. Eso suena un poquito parecido a los periodistas, que también parecido posiblemente. A ver todo eso después de que y además que los periodistas tienen una carrera que yo los admiro. A las 8 tienen un programa de radio, a las 9 tienen otra cosa más. Yo no sé cómo hacen para desplazarse dentro de la ciudad y cumplir con todos los compromisos que tienen. Pero no hace un milagro, uno trata de moverse por todos lados. Yo creo que es milagroso, pero eso pasa con los periodistas. Yo no he visto ningún periodista de carrera como ustedes, que están en 10.000 medios, 10.000 cosas, que sea millonario. Sí, no. Quiero ver un carro último modelo, lleno de cadenas de oro y cosas esas, y que tiene 2 apartamentos en la playa, una moto de agua y un yate. Oye, ojalá se pudiera. Pero ojalá se pudiera, pero no. No es la realidad. No es la realidad. No es la realidad y uno tiene que estar claro. Cuando uno ve una cosa esa, dice, aquí hay algo raro. Pero no también será que se han hecho como de la vista gorda o han visto hacia otro lado para permitir ese tipo de actitudes, sabiendo que están tratando con un delincuente que de repente dice, bueno, esta persona está caída con los kilos, como esa expresión que se conoce en la calle, esta persona está caída, bueno, vamos a lucrarnos de él. Y bueno, y así tenemos a un comando o algo feliz, por así decirlo. Allá hay 1.001 formas con la droga de lucrarse, de quitarle unos kilos y venderlos aparte. Bueno, es otra caída de kilos, es otra cosa. Desde eso hasta agarrar a alguien que cometió un delito y uno sabe, mira, está caído, bueno, vamos a lucrarnos, no es un delito muy fuerte, no es un homicidio, no mató a nadie, simplemente, como quien dice, un delincuente de cuello blanco. Mira, uno no puede andar en 2 vías en la vida. O está esta vía o está la otra. Porque la vía del delito, y eso lo ven los que llegan al narcotráfico arriba, comenzaron lo que llaman los colombianos, pues digamos, camellando, en fin, y de ahí pasaron poco a poco a llevar el primer primero 100 kilos para Estados Unidos. Pues digo Estados Unidos pasando por México, por la vía que te o Europa. Cuando hace el primer cargamento exitoso, ya el resto es tontería hasta que llegan a ser un Pablo Escobar o cualquier o hasta que se te cae la ruta y tienes que volar. O hasta que estén presos. Pero tú no puedes andar en 2 vías. O estar un ratico en una vía y luego cambiarme otra vez a la ética. No, o estás en una vía o estás en la otra. Y así no solamente pasa en la policía, pasa en el Poder Judicial, en la vida. En el penitenciarismo. Además, una anécdota de una vez del profesor Gómez Grillo, precisamente estábamos en el Instituto de Penitenciarismo, y me dijo, yo los detecto los penitenciaristas que van a ser real, pero a la entrada. Y le dije, ¿cómo lo hace? Muy fácil, ¿qué es lo que tú vas a hacer si te doy el penal tal? No tienes comedor, voy a poner un comedor. Pero no vas a clasificar preso, no, eso lo hago después. ¿Y por qué el comedor? Porque, y me mostró unas facturas de un mes, cómo son las variaciones alimentarias de la compra. Entonces ellos compran muy barato y facturan y le dicen, y al hombre le interesa, al hombre que te está facturando la comida, pues le interesa, así gane menos, pero hacerte una factura por un poquito más, que además no está diciendo mentira, es lo máximo que llegó. Esa es la primera, y ahí se meten unos reales. Y luego tú le preguntas a un preso, ¿cuál es lo que te dan de comer todos los días? Carne con papas. 10 kilos de papa y un cuarto de kilo de carne. Entonces, todas esas cosas van a hacer de que eso sea una cosa lucrativa luego, y luego empiezan a pasar droga, a permitir voltear para otro lado para que pasen drogas, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa corrupción es porque tú agarraste la vía de la izquierda. Si tú lo agarras con ética tu trabajo, pues la penitenciaría va a estar buena. Eso no significa que esté mala per se, porque hace una buena clasificación del reo. En fin, hace una serie de cosas que el penitenciarismo te ha enseñado, donde el preso va a estar bastante bien y no hay ese camino no ético de la izquierda donde tú vas a estar muy bien.
y vas a hacerte millonario y vas a salir después de haber regentado, digamos, un establecimiento penitenciario con carro, casas en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es recuperable la confianza de la institución policial? Sí, yo creo que sí es recuperable, pero va a costar mucho. Cuesta mucho más que perderla. Y eso, para la gente casada o con pareja lo sabe. Si tú cometes una infidelidad y La te pierdes descubres, rápido. pierdes rapidísimo. Y luego para volverla a ganar te va a costar mucho. Sí, es que te dan la oportunidad también de Y si te dan la oportunidad, Exacto. si no te dan la oportunidad, bueno, ya ahí perdiste todo. Pero con la policía te tiene que dar la oportunidad. Entonces, pero va a costar mucho regresar, digamos, a esos momentos estelares de respeto hacia las policías. ¿Por qué? Porque poco a poco se ha ido erosionando esa empatía, esa admiración que hay sobre los organismos policiales. Y eso afecta inclusive cuando tú vas a buscar a los funcionarios policiales, afecta. Pues el funcionario policial dice, una de las tres cosas, una que no consigo cupo en la universidad, dos que no consigo trabajo, y tres que casi todos esos policías están millonarios. Entonces, aquí es donde me voy. Bueno, ese policía no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque vocacionalmente no está, digamos, empujado hacia la carrera policial. Exacto, vas sembrando y una vez que ya tienes tu nombre, que hiciste tu carrera, que tienes tus años, ya puedes cosechar eso que Puedes cosechar y puedes cosecharlo puedes cosecharlo fuera de la policía. Y aquí ha habido gente que después de muchos años, pues, se ha hecho de un renombre y dentro de la investigación criminal privada les ha ido muy bien. ¿Pero por qué? Porque han cosechado, han sembrado, y esa siembra ha hecho de que de frutos, aunque no sea en la propia organización policial, sino sea posterior, pero ya con esa fama pues puedes hacerte un poquito más de dinero. ¿Qué diferencia hay de la PTJ con el 6CPC? Como usted mencionó, que simplemente se le cambió el nombre, pero es lo mismo. Sí, en esencia pareciera que sí. Además, yo nunca creí en el cambio de nombre. Y bueno, lo pongo en el libro. ¿Por qué no creí en el cambio de nombre? Porque jamás la Constitución Nacional dice tendremos un organismo que se llamará. Tendremos un organismo de investigaciones penales, civiles y criminalísticas. Cuando estaban discutiendo el artículo, me acuerdo que el propio Gómez Grillo, porque se hablaba de un cuerpo de investigaciones penales y criminológicas. Y él corrigió y dijo, ellos no van hacia el lado de criminología, sino el lado de criminalística, y por eso se le puso. No dice jamás la Constitución, un cuerpo que se llamará. La Policía Judicial era un cuerpo con un gran nombre, no hubo necesidad de cambiar el nombre, y entonces ya al cambiar el nombre, mira, tú vas a la panadería todos los días, y tú ves que le cambiaron el nombre, ya no se llama, no sé, Paniflor, lo que sea, y tal. Tú ya ahí mismo ya lo piensas para volver a comprar el pan que compraste ayer que te gustó mucho. Ya con ese cambio de nombre ya hay un cambio para ti mentalmente de estructura y de mil cosas. Y creo que eso afectó mucho, digamos, ese renombre que tenía la Policía Judicial, nada más por el cambio de nombre. Fue una tontería grande. Porque si dice un cuerpo de investigación, un cuerpo preventivo, entonces todas las policías se llaman además cuerpo preventivo. No, un cuerpo que se dedica a la prevención. Y era un cuerpo que se dedica a la investigación penal, a la investigación criminalística, que sigue llamándose Policía Judicial. Eso fue uno de los graves problemas que ha pasado en estas 2 décadas, ese cambio de nombre. Ese cambio de nombre tiró por tierra todo lo que se había hecho y evidentemente poco a poco, por hoy día, la corrupción, no solamente a nivel policial, sino administrativa, etcétera, etcétera, es muy fuerte. Es más, y la gente se alegra cuando se combate. Yo recuerdo la primera vez que fue el famoso caso de PDVSA, de criptomonedas, etcétera, etcétera. La gente lo que le faltó fue salir a hacer fiesta en la calle. Digo, oye, chévere, están dándole a los corruptos, gente. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso va en deterioro del día a día de él, esa corrupción, porque es un dinero que puede ser empleado para otras cosas. Es más, hay un dicho por ahí que cuando los reales no se los cogen, no se los roban, rinden y se ven, digamos, frutos muy positivos dentro de cualquier gestión o administración. Bueno, es que aquí dicen que toda persona, todo venezolano ha caído en algún punto de su vida en la corrupción, ya sea con la licencia,
ya sea para obtener algún Es que tipo de te papel. obliga, El que sistema te obliga, lleva. El sistema te lleva. O sea, tú tienes, si no pagas por la licencia, nunca vas a tener licencia. Alguien tiene que pagar, porque si no te raspan el examen. Además, cuando te ven, todavía no te has montado el carro y te está raspado. Señor, pero todavía no he prendido el carro, no te está raspado. Llega un momento determinado que dices, tengo que. Y entonces, claro, ya hay muchas cosas que el sistema te ha llegado, porque ya es común el tema corrupción. Ya está tan metido, para esto tienes que pagar. Si no pagas, no lo tienes. No lo tiene. Doctor, ¿qué sintió cuando, por así decirlo, colgó el uniforme? O sea, el flu de detective, por así. Bueno, no lo colgué, fue una cuestión de ir Fue creciendo, evolucionando y creciendo. Lo que pasa es que, claro, yo prefiero ser detective que no ser comisario. ¿Por qué? Porque uno vive la investigación criminal y uno vive lo que uno vive en la calle, vive en el sitio de suceso, vive en la pesquisa criminalística y lo está viviendo lo que a uno le gusta. La gerencia es muy buena, además la gerencia se aprende no solamente con la práctica, sino de hecho, en el IUPOL, el Instituto Universitario de Policía Científica, existía antes, había una maestría que era el anillo al dedo de todo funcionario que llegaba a subcomisario, que era la maestría, especialización y maestría en gerencia y administración de policía. Digamos, eso era lo que tú debías conocer siendo subcomisario, porque ya empezabas a gerenciar. Inclusive, hace muchos años atrás, cuando había nada más 3 cursos, el curso de detective, el curso de subinspector y el curso de subcomisario, en el curso de subcomisario había muchas materias muy fuertes en cuanto a la gerencia. Inclusive había una gerencia policial que normalmente se la daban a los comisarios más estrictos, la tuvo Molina Gasper en su época, después Jiménez López. Pasar esa materia por un subcomisario, por un tipo que era como, bueno, la materia coco, y era gerencia de administración de policía. Y eso tienes que aprenderlo, no, porque tienes que convivir con un mundo aparte totalmente, un mundo que tú viviste, pero no es lo mismo vivirlo que gerenciarlo. ¿Okay? Porque hay cosas que sí puedes admitir, hay cosas que debes exigir. La exigencia yo creo que es necesaria en todas las policías. O sea, tú no puedes tener, por ejemplo, es muy fácil la investigación criminal. Yo doy 10 casos, tú tienes que resolverme los 10, por lo menos acercarte a 8 o 9. ¿Ok? Ahí está la solución de los casos. Es quizás más fácil de evaluar. En un policía preventivo que está dando vueltas, en un sector determinado, llámese cuadrante o como lo quieras llamar, o sea, ¿qué le puede exigir? Tiene que exigirle también resultados operativos. ¿Cuántas drogas has decomisado? No, ninguna. ¿Cuántos vehículos has decomisado? Ninguno. ¿Has detenido a alguien? No. Oye, tú vives en Suiza, entonces, un cantón de Suiza, porque no está pasando nada. Eso sí, gastaste gasolina, caucho, etcétera, no está haciendo nada. Pero si no hay nada que hacer. El no hacer nada te acerca mucho al dueño de la panadería, te acerca al dueño de tal, te acerca al dueño de tal, donde vas a tener quizás una plática adicional. ¿Por qué? Porque estás sin hacer nada operativamente. Cuando tú agarras una policía preventiva, sin la parte de evaluación de investigación criminal, y ¿cuánto es el decomiso que usted ha tenido de droga? Ni una papeleta, no hemos decomisado nada. ¿Sí que han hecho? ¿Cuántas detenciones han tenido en flagrancia? Ninguna. ¿Cuántos carros has recuperado? Ni siquiera un carro que está todo estacionado y todo el mundo te dice, mire, ese carro lleva un mes ahí parado, por lo menos rabia, pídelo. Ni siquiera eso no, pues te voy a hacer el alta, eso es mejor que lo busque otro. Entonces, te estás dando cuenta que ese policía no está trabajando. Y ese es policía preventivo. En la investigación criminal es más fácil. Tienes 10 casos, no has resuelto ninguno, pues no has hecho nada. Has resuelto 8, 9, bueno, es más fácil la evaluación en cuanto a la operatividad de la investigación criminal que la policía preventiva, pero la policía preventiva también tiene. A mí me choca gente que sale a trabajar en policía preventiva durante una semana, casi todos los días, cumplí el horario, me voy, chao, pescado, ¿y cuántas drogas comisaste? No, ninguna. ¿Cuántos carros recuperaste? Tampoco ninguno. El AMPA está en la calle y el policía tiene que buscar ese AMPA. Es la única forma de hacerse respetar y de ver la presencia policial.
en el sector. No es nada más ver una estadística criminal que de repente baja por falta de denuncias, no falta por efectividad policial, baja en tal o cual es delito. Entonces mucha gente se ampara de eso para decir que lo está haciendo bien. No. ¿Qué has hecho tú? Policía preventiva, no solamente, y eso puede subir, puede bajar la estadística criminal, pero ¿qué has hecho tú? ¿Cuántos carros has recuperado? ¿Cuántas motos has recuperado? ¿Cuántas personas has tenido en flagrancia? No ha chequeado a nadie. No hace nada de droga. Bueno, pero entonces no está sirviendo para nada. O sea, lo que está es gastando gasolina y caucho que le cuestan, digamos, a la persona que paga los impuestos. O sea, la evaluación constante del policía, que lo debe hacer el gerente, si no es un mal gerente, esa evaluación constante hace que el policía se mantenga en lo que debe estar trabajando. Si tú una empresa, no sé, que fabrica tal cosa, no fabrica nada, el gerente te va a cortar la cabeza. Bueno, aquí en la función pública, en todo lo que es policía, tú puedes tener exigencias hacia el funcionario policial y esas exigencias lo mantienen en la vía, digamos, de donde lo orientó su vocación. No es que darle vuelta a la ciudad. No, ese fue el que no consiguió cupo, no consigue trabajo, etcétera, etcétera. Yo quiero un policía que realmente quiera ser policía. ¿Y usted sigue siendo policía, se siente policía, aunque esté ahorita en un cargo de gerencia? Claro, es que eso no se pierde, Es más, tú estás atento muchas veces en la calle y comentas cosas que nadie ha visto y tú las has visto. Pero eso es parte de lo que has hecho toda la vida. Y lo que te gusta hacer, y morirás siendo policía, pues siendo igual que el militar, nace por militar y que realmente le gusta. El que lo hace por, pues voy a tener una carrera, me han dicho además que todo, de coronel para arriba, todo bien. No, eso no sirve para militar. Y así, sobre todo las profesiones de servicio, de vocación de servicio, el bombero, el policía, el militar, el sacerdote. O sea, cuando se van, retiran, digamos, la orientación, la vista de lo que deben hacer, pues ahí es donde entras en conflicto y entra la corrupción. Oye, muchísimas gracias más bien por estar con nosotros hoy, doctor. Espero volverlo a tener en alguna otra oportunidad para hablar sobre diversos temas. A ti, si te gustó este episodio, coméntalo, dime qué te gustaría ver en el próximo episodio. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que vas a ver aquí abajo. También puedes seguir al doctor Gorriño. ¿Dónde lo podemos seguir, doctor Gorriño? Bueno, puede ser Twitter. O se ha alejado un poquito de las redes. Javier Gorrino. Bueno, un poquito sí, Javier Gorrino normalmente. Se ha alejado un poco de las redes. Bueno, pero puedes seguir al doctor. Recuerden que vamos a poner aquí el link de dónde pueden adquirir el libro. Así que los invito en una próxima ocasión.